pidieron que hablara un poco de la investigación sobre el efecto fototóxico de los ingredientes cosméticos. Yo me dedico a estudiar, desarrollar métodos in vitro para no utilizar animales en estudios toxicológicos en general y muy especialmente también dentro de los diferentes aspectos, en aspectos de fototoxicidad. Algunas cosas se han comentado antes, es el inconveniente que tiene ser la última, porque el tema es genérico, pero bueno, ya iremos más deprisa. Entonces, el sol básico tiene ventajas y tiene inconvenientes, evidentemente. Las ventajas es básico para la formación de la vitamina D, se forma en nuestra piel y nos permite la absorción del calcio. También sirve para formar la melatonina, que interviene en los ciclos de sueño, influye sobre la visión, entonces también influye la generación de esta melatonina. Y la síntesis de serotonina, también que facilita el estado de ánimo. Mejora algunas enfermedades dermatológicas, de hecho la doctora Ana es la que sabrá más en este sentido, pero en algunos casos el sol puede ser beneficioso, en otros no. Mejora las defensas del cuerpo, pero tiene también, evidentemente, tiene inconvenientes como sería la irritación de piel, que ya se ha comentado, las quemaduras, el envejecimiento prematuro, que se ha hablado muchísimo, melanomas, y luego hay unos efectos que son indirectos a través de una serie de ingredientes, que es lo que vamos a ver, como algunos ingredientes pueden tener efecto nocivo para la piel. Bueno, el espectro de la luz ya se ha comentado y entonces tenemos sobre la UVC que no penetra porque lo para en teoría la capa de ozono y, como se ha comentado antes, lo paso rápido, pueden penetrar epidermis o bien dermis y la visible infrarrojo lo mismo. Ya se ha dicho, pero lo vuelvo a repetir, el UVB penetra menos, es responsable del eritema solar, de que estemos morenitos y también es de aparición de cánceres. La epidermis, como se ha comentado antes, tiene varias capas y las capas de fuera van creciendo y las de fuera se mueren y saltan. Evidentemente, por eso tenemos un bronceado, pero al cabo de un tiempo de dejar de estar morenos, de tomar el sol, nos vamos blanqueando porque esas células que primero estaban morenitas, van subiendo y se eliminan. Entonces, por eso, al cabo de un tiempo de no tomar el sol, nos volvemos otra vez blanquitos. El bronceado también en la UVA influye el envejecimiento cutáneo, como se ha comentado, y después tenemos la estructura de la piel, que ya se ha hablado, pero la voy a destacar más que nada porque quiero hablar de unas células que luego me servirán para lo que voy a explicar. La estructura de la piel tenemos la epidermis, la dermis y luego tenemos lo que se denomina hipodermis, o tejido subcutáneo, que a veces se considera como fuera de la piel. A nivel de la epidermis, si nos miramos con detalle, lo que ya ha comentado Cristina, las diferentes capas, y aquí quiero centrar en algunas células que son importantes. Los queratinocitos, que son las células mayoritarias, que son estas que van subiendo, pero entre medio tendremos también las células de Langerhans, que son las que intervienen en los procesos inmunológicos que tiene la piel. Ya habéis visto que tiene este papel importante en el control inmunológico. Y después tenemos en la capa de la dermis, nos encontramos las células principales, son los fibroblastos. Y los fibroblastos son los responsables de que se formen las fibras de elastina y las de colágeno que dan pues, la elasticidad a la piel y la consistencia de la piel. Por eso insisto en estos queratinocitos, células de Langerhans y fibroblastos que los vamos a ver más adelante. La fototoxicidad por ingredientes, es decir, ¿qué pasa cuando un ingrediente que puede ser cosmético, que sería en este caso, o puede ser un producto farmacéutico que esté contenido en los medicamentos y que nos produzca un efecto fototóxico? Dentro de la fototoxicidad fototoxicidad sería más genérico, pero dentro de la fototoxicidad diferenciaremos lo que será la fotoirritación y la fotoalergia. Y aquí vamos comparando unas con otras. Lo más frecuente que podamos tener es una fotoirritación. El 95% de los casos es de fotoirritación. En menor proporción sería una fotoalergia. Más diferencias. La fotoirritación es una respuesta que presentará la mayoría de la población a un determinado producto si es fotoirritante. No es de tipo inmunológico. En cambio, la fotoalergia es totalmente inmunológica y solamente lo tendrán las personas que se hayan sensibilizado previamente a ese producto.
La fotoirritación, como no es inmunológica, no hay sensibilización previa. Más diferencias. La fotoirritación depende de la dosis, de la cantidad que nos apliquemos. En cambio, la fotoalergia puede aparecer a dosis mínimas. Es decir, una persona que ya se ha sensibilizado, un pequeño contacto con aquel producto le puede producir la fotoalergia. Las diferencias también. Una fotoirritación suele aparecer de manera inmediata. En contacto el producto, nos lo ponemos en la piel y incide la luz ultravioleta. Las fotoalergias suelen tardar un poco más, 24 o 48 horas. La apariencia, en el caso de la fotoirritación, parece una quemadura intensa, típica roja, y la fotoalergia es más eczematosa, es decir, una inflamación, etc. La fotoirritación se limita a la zona en la cual nos habíamos aplicado el producto y sobre la cual han intervenido el sol. Y la fotoalergia es posible que se disemine de manera generalizada, es decir, puede aparecer en un punto donde teníamos el producto, pero se extiende por toda la zona. Y luego también en la fotoirritación suele haber cambio de color, alteración de la pigmentación, y en la fotoalergia no suele haber este cambio de color. Vamos a ver más cosas de fotoirritación. ¿Qué pasa cuando un producto posiblemente produce esta fotoirritación, se expone a la luz ultravioleta, se activa este producto, se establece una serie de reacciones de fotorreactividad que provocarán la muerte celular, en este caso de las células de la piel, y como consecuencia aparecerán estos síntomas de fotoirritación, de irritación dérmica. Entonces, ¿qué ensayos existen? Evidentemente, antes de que un producto salga al mercado, se tiene que ver que no tenga efectos adversos, y entre ellos si es fototóxico o no, o si es fotoirritante concretamente. ¿Qué ensayos existen? El ensayo tradicional se había hecho durante muchos años con animales. En este caso era o bien el cobayo o bien la rata. Evidentemente los animales tienen pelo, para que se asimile al humano, se rasuraban y se aplica pues una determinada concentración o radiación a una determinada concentración. Y al cabo de un rato, o sea, al aplicar el producto, al aplicar la luz ultravioleta, se observaba los síntomas característicos de la irritación, que es el enrojecimiento o eritema, o también aparición de una pequeña inflamación. Y esto se cuantificaba de manera bastante subjetiva, es decir, el experimentador tenía que darle una graduación, una puntuación que iba de 0 a 4 según el grado de eritema y edema. Es lo que se denomina como el índice de irritación. Sencillamente se comparaba la zona en la cual o los animales que se habían expuesto a la luz ultravioleta, al producto y a la luz ultravioleta, y los que no. Si el valor de la diferencia de este índice de irritación era superior a 0,6, podemos decir que este producto es un potencial fotoirritante. ¿Qué pasa? En Europa se estableció una prohibición del uso de animales. Durante muchos años, desde los años 90, ya se quería establecer esta prohibición. Lo que pasa es que no había métodos sin animales que pudieran suplir al método que hemos visto anteriormente. No existían. Por lo tanto, se fue posponiendo esta prohibición hasta que en el 2009 ya se estableció una prohibición, pero todavía algunos ensayos se podían hacer con animales. En el 2013 es la prohibición absoluta. Ningún producto que se comercialice en Europa se puede haber ensayado con animales, a partir del 2013. Si se ha ensayado antes no pasa nada. También no solo que se comercialice, que se fabrique o que se importe, la legislación es para todos los casos. Entonces vamos a ver cómo se hacía antes. O sea, durante muchos años, antes del 2003, los productos se ensayaba el producto acabado. O sea, yo había hecho ensayos que me traían un cosmético y lo probaba tal cual en el animal. Se hacían los ensayos de dos tipos, la seguridad, que es ver que no tiene ningún riesgo, y la eficacia, es decir, pues que mejoraba el aspecto de la piel o lo que fuera en ese caso. Todo esto se hacía con animales. ¿Qué pasó? A partir del 2004 se decidió que ya no se trabajaría con los productos acabados, y en Europa, a diferencia de otros países que todavía los utilizaban, se empezó a evaluar la seguridad con los ingredientes sueltos. Entonces, se tiene que demostrar que cada ingrediente de nuestra fórmula es seguro. Desde el 2004 hasta el 2009 se seguía haciendo con animales. ¿De acuerdo? A partir del 2009 se prohibió el uso de animales, pero había ensayos que implicaban administraciones a dosis repetidas, porque muchas veces tú pones, por ejemplo, una fotoirritación, aplicas el producto, le aplicas la luz y es una única administración.
Pero si tú quieres demostrar fotoalergia o alergia, tienes que hacer administraciones repetidas. En el 2009 no había métodos todavía buenos para demostrar la sensibilización y otros ensayos que se hacen a dosis repetidas y se dijo, bueno, se prolongó un poco y hasta el 2013 todavía se podían hacer con animales. Es decir, en el 2013 la prohibición es absoluta. Los ensayos de eficacia se hacen ahora en voluntarios, pero evidentemente no vamos a probarle en un voluntario un producto si previamente no tenemos datos obtenidos antiguos con animales o actuales sin animales. Eso es lo que es importante. A ver, aquí. ¿Cómo está la situación actual de las pruebas cosméticas en todo el mundo? Europa fue la primera que lo estableció, digo, primero en el 2009 y luego ya definitivamente en el 2013. Pero cada vez se han ido sumando más países. El último, este mapa, que lo he ido presentando durante muchos años, ha ido cambiando, se han ido incrementando. El último en este momento ha sido Chile. Es el último país. En el caso de Estados Unidos va por estados sueltos. Y vemos aquí como pintado en color verde los que ya están, que lo quieren ir a prohibir. Es decir, que en Estados Unidos ya al final se acabará prohibiendo en todo Estados Unidos, pero todavía no hay las leyes. Lo mismo toda la parte del sudeste asiático, que no está prohibido, pero normalmente siguen la legislación europea. Pero también tienen esta idea, o en Sudáfrica. En los otros países pues ni se habla de este tipo de estudios. Entonces, ¿qué son los ensayos sin animales? Como ya ha comentado antes Cristina, puede haber ensayos in silico. Luego hay otro tipo de ensayos que son los que se denominan in chemico o bien in vitro. Podemos tener diferentes tipos de ensayos. Todos los ensayos in silico, in vitro, in chemico o incluso los ensayos con animales, todos nos tienen que dar lo que se llama un modelo predictivo. Es decir, un valor en el cual tú puedas predecir qué es lo que va a pasar al humano. Pero además vemos que el humano es muy variable. Niños, ancianos, mujeres, hombres, diferentes razas. Por lo tanto, tiene que ser que pueda predecir qué le va a pasar al humano con toda la variabilidad que nosotros tenemos. Entonces, los ensayos in silico son herramientas que se refieren a cualquier método que no se usa en el laboratorio, sino que utiliza un ordenador con bases de datos muy complejas y en las cuales se comparan datos conocidos y se saca una conclusión. ¿Cuándo se utilizan estas herramientas in silico? Pues cuando la generación de nuevos datos está limitada por el costo. Es muy costoso, esto es lo más económico. Cuando falta tiempo, no tenemos tiempo, que es lo que pasó con el desarrollo de muchos medicamentos en el caso del COVID. No había tiempo y había que hacerlo rápidos, pues se hicieron muchos estudios in silico. O cuando hay restricciones regulatorias, que es el caso de los cosméticos, como no podemos trabajar con animales, pues podemos hacer unas predicciones. Como tal, es una predicción que nos ayudará, pero no será el definitivo, pero nos puede dar datos importantes. Y lo que sí se sabe que muchas veces el ingrediente que estamos utilizando o queremos utilizar es un producto químico que tiene muchas semejanzas con otros, de los cuales ya hay mucha información. Y por esto estos métodos in silico te comparan y te dice definitivamente o bien la seguridad que van a tener o incluso efectos. Es decir, si tendrá un efecto antioxidante, si tendrá diferentes efectos. Hay muchísimos modelos in silico para muchas cosas, desde el punto de farmacológico, pero también específicos para el mundo de la cosmética. Luego están los métodos in chemico. In chemico quiere decir químico, una reacción química. Aquí no tenemos ni células, sino sencillamente vamos a mezclar nuestro producto de estudio con un reactivo y veremos lo que nos pasa. De estos tenemos varios métodos. Estos métodos son métodos validados, aceptados, que toda la comunidad los utiliza exactamente igual. Antes ha hablado Cristina de los métodos OECD. La OECD es una organización mundial, lo cual tiene unas guías que se tienen que seguir a rajatabla. Y son estas guías, por ejemplo. El espectro de absorción ultravioleta o visible o el ensayo de las especies reactivas de oxígeno, que ya se han comentado anteriormente. En este ensayo, en el estudio del espectro de absorción, sencillamente vamos a ver si nuestra molécula, aquí no la tenemos que mezclar con nada, vamos a tener que si absorbe o no absorbe a unas determinadas longitudes de onda. ¿Qué longitudes de onda? Las que van en el rango del ultravioleta y también incluye el visible. Entonces, según el grado de absorción que dé, nos da un valor que es lo que se llama el coeficiente de extinción molar. Todos aquellos que tengan por encima de 1000 este coeficiente de extinción son
potenciales fototóxicos, es decir, son sustancias que absorben dentro de este rango. Por lo tanto, el modelo predictivo que vamos a tener con este caso es que las sustancias que no absorben el ultravioleta o el visible en este rango no son fototóxicos, y a la inversa, las que absorban pueden ser fototóxicos. Es decir, el que pueden ser fototóxicos. Si no absorben, seguro que no van a ser fototóxicos porque no absorben la luz, por lo tanto no pueden tener este efecto. Luego tenemos el otro método, aquí, que es el ensayo de las especies reactivas de oxígeno. Es decir, ya se ha comentado antes que liberan unas especies reactivas de oxígeno que pueden ser lo que le llamamos el anión superóxido, normalmente se habla SA, siempre son las siglas en inglés, por lo tanto está invertido, o el oxígeno singulete, que es lo que se llama el SO. Entonces, esto va a hacer unas reacciones fototóxicas que nosotros vamos a poder determinar. Y vamos a trabajar a diferentes concentraciones según los valores que nos dé del SO o del SAS. Normalmente se hacen medias de 3 al poner el producto a diferentes concentraciones y tenemos una predicción. ¿Cuál es este modelo predictivo? Pues una sustancia será fotorreactivo si cumple estos casos, que el valor de SO es superior a 25, el de SA es superior a 70, es inferior a 25, o sea, tenemos varias posibilidades. Ligeramente fotorreactivo, con esta concentración, que es relativamente alta, pues estamos por debajo de los valores, o entre 20 y 70 para el caso del SA. Fotorreactivo, ya vemos que estamos trabajando a una concentración muy pequeña, 10 veces menos, y que nos daría positivo, y no fotorreactivo, pues que a esta concentración elevada pues prácticamente no hay valores. Y luego a veces es no concluyente porque no cumple ninguno de los criterios. Hay algunos casos que nos podemos encontrar una molécula que no cumple, pues no podemos llegar a una conclusión. Entonces podemos ver algún otro tipo de metodología. Estos son los que serían inquímicos. Si no nos funciona porque no es concluyente, haríamos un método de los que llamamos in vitro. Los métodos in vitro son básicamente que utilizamos células o tejidos. Y aquí tenemos dos ejemplos, que por eso os decía, hablamos de los fibroblastos. Recordemos los fibroblastos porque son los que vamos a utilizar. Son células que encontramos por todo el cuerpo repartidas, pero en este caso son básicos de la dermis y es la que vamos a utilizar. O si no, vamos a usar fotoirritación en epidermis humana reconstruida, que ya lo ha comentado Cristina, a partir de piel humana se extraen los queratinocitos y estos queratinocitos se cultivan. ¿Y qué hacen estos queratinocitos? Empiezan a hacer las capitas exactamente igual que formarían en nuestra epidermis. Es decir, que al final vamos a tener unas capas idénticas a las que tenemos en la epidermis. Este es otro de los ensayos validados, aceptados. Todas las autoridades regulatorias los aceptan, el de fibroblastos o el de epidermis. El ensayo de fotoirritación en este fibroblasto, hay muchos tipos de fibroblastos, este es uno especial que le llaman el 3T3, pero es que se utiliza. Entonces vamos a poner nuestra sustancia en contacto con las células. Y también vamos a utilizar siempre un control positivo, una sustancia que sepamos seguro que es fotoirritante. Estas las vamos a exponer a la luz y por otro lado vamos a tener las mismas sustancias, tanto la que estamos estudiando como el control positivo, pero en la oscuridad. Y lo que vamos a ver es la viabilidad, cuántas células viven, todo esto se hace a diferentes concentraciones, cuántas células viven en presencia de luz y en ausencia de luz. Y nos da unos datos pues de esta manera. Es decir, a nivel de toxicología, siempre a medida que aumenta, lo importante siempre es las dosis, las concentraciones. Es decir, una sustancia puede ser tóxica dependiendo de la dosis a la cual la estamos aplicando. El agua puede ser tóxica, es decir, una gran ingestión de agua nos podemos morir. Es decir, no hay nada que sea no tóxico absoluto, todo depende de la dosis. Es la base de la toxicología, la dosis, la concentración. Entonces, lo que aquí vemos es una sustancia, por ejemplo, esto es de un ensayo real, de una publicación, en el cual una sustancia no fotoirritante, es el isobutil salicilato. ¿Qué nos pasa? A medida que aumenta nuestra concentración, aumenta la viabilidad, ¿vale? Por lo tanto, partimos de a poca concentración, las células están todas vivas, un 100%, a medida que va aumentando la concentración, vemos que disminuye, incluso ya no hay ninguna viva, se mueren todas. Este ensayo se ha hecho con luz y sin luz ultravioleta A. Y vemos que el comportamiento es idéntico en los dos casos. Por lo tanto, esta sustancia no es fotoirritante. O sea,
puede ser tóxica, pero nunca fotoirritante porque nos va a producir el mismo efecto con luz que sin luz. El otro caso sería una fotoirritante. Vemos que sin la luz pues mantiene su viabilidad muchísimo más alta, a más concentración todavía va disminuyendo, aquí ya es una concentración muy alta y por lo tanto ya hay pocas células vivas, pero cuando las ponemos a la luz vemos que este proceso es muchísimo más rápido. A partir de esto se determina una concentración, que eso es clásico también en toxicología, que es lo que se denomina la IC50 o concentración inhibitoria 50, que es la que mata a la mitad de las células. Entonces determinaríamos esta concentración en un caso y en el otro en presencia y no ausencia de luz. Y nuestro modelo predictivo de fotoirritación es el que nos llama el PIF, que es el factor de fotoirritación. Entonces, una sustancia será fotoirritante cuando esta relación que hay entre esta concentración que mata a las células pero sin luz, dividido por la concentración que mata el 50% de las células en presencia de luz, es superior a 5. Entonces, podemos decir que es fotoirritante. Si está entre 2 y 5, probablemente fotoirritante, y por debajo de 2 no hay ningún problema. Es una sustancia no fotoirritante, es totalmente segura en este aspecto. En el caso de la piel reconstituida, estos son los modelos de piel reconstituida, este es el aspecto que tendría en el microscopio, vemos que es idéntica a que tendríamos si extrajéramos la epidermis humana. Y en estos casos también se utilizan diferentes concentraciones que se aplican sobre estos modelos de piel. ¿Qué ventajas tiene? Pues que podemos aquí aplicar una fórmula completa, tal cual. En el otro caso, como las células, en el caso de las 3C3, como las células están disueltas en un líquido que es acuoso, no podemos poner una crema porque ahí nos quedaría una porquería. Lo que tenemos que es diluir en un medio que sea hidrosoluble nuestro ingrediente. Aquí no, podríamos poner una crema tal cual, se podría hacer con una crema acabada. Y también se mide la viabilidad de las células comparando si hay luz o si no hay luz. Es decir, pondremos nuestra sustancia, unas cuantas de estas epidermis las someteremos a exposición de luz y otras cuantas no estarán expuestas a luz. Y entonces, bueno, este es el ensayo, uno de los ensayos clásicos para estudiar la viabilidad, que es uno que se llama el ensayo del MTT, que se basa en el efecto que tiene sobre la alteración de las mitocondrias y hay un cambio de color. Es un colorante que en un principio es amarillo y pasa a color morado. Determinado si podemos predecirlo. Entonces vamos a medir la viabilidad y relacionaremos la viabilidad de nuestra sustancia, el porcentaje de viabilidad respecto a un control que sabemos que no es tóxico. Entonces una sustancia será fototóxica si para una o más de las concentraciones, porque normalmente usamos muchas concentraciones, provoca una disminución de la viabilidad superior al 30%. O sea, mata a más del 30% y no será fototóxica, al contrario, si se mantienen pues, más células vivas. Es otro modelo predictivo. Con eso podemos decir si es fotoirritante o no. Problema importante, los fotoalergenos. Las reacciones alérgicas de sensibilización dérmica son las reacciones más frecuentes, adversas que podemos tener con los ingredientes cosméticos. O sea, en general, los ingredientes cosméticos no pueden producir reacciones importantes, pero sí pueden ser alergénicos. De hecho, se conocen y están descritos en la actualidad 81 alergenos diferentes que tienen que estar informados en las etiquetas, que ahora hay un problema con los 81 alergénicos, ¿cómo pones una lista de 81 alergenos en una etiqueta? Porque se sabe, pero esto no va a impedir que dejemos de utilizar esos ingredientes, porque será un porcentaje pequeño de la población que será alérgica a aquello. Sino, ¿qué pasaría? ¿Prohibiríamos los cacahuetes porque hay alérgicos? No, ¿verdad? Pues no pasa lo mismo con los ingredientes, a no ser que sea un producto que se demuestre que se incrementa muchísimo la sensibilización en la población, que hay muchísima gente que se está volviendo alérgica, entonces sí que se retiraría. Pero en un principio el porcentaje de alérgicos es baja. Aquí tenemos ejemplos de fotoalergenos, de sustancias que encontramos en cosmética. Filtros solares, muchas veces el propio filtro solar que nos ponemos puede producir una fotoalergia. Y después tenemos muchas fragancias. Las fragancias suelen ser las más alergénicas, en este caso concreto fotoalergénicas, y aquí tenemos otros compuestos. Estos serían fotoalergenos. ¿Qué pasa con el caso de los filtros solares? Los filtros solares podemos tener un problema de alergia
pero no los vamos a... o fotoalergia, además encima es que nos lo ponemos para tomar el sol. Claro, las personas que sean fotoalergénicas a esto van a prescindir, pero el resto de la población lo vamos a poder utilizar, ¿eh? Eso sí que es importante. Un ejemplo lo tenemos que en el octacrileno. El octacrileno es un fotoprotector que presenta fotoalergia, pero este tiene un caso específico que normalmente se ha observado en personas que antes eran alérgicas al ketoprofeno, que es un antiinflamatorio tópico. A veces se dan este tipo de reacciones. O sea, una persona que es alérgica, la molécula es similar al ketoprofeno, se vuelven alérgicas también al octacrileno. Entonces, ¿cómo estudiamos si una sustancia es fotoalergénica, dérmica o no? Lo mismo. Tenemos que el conocimiento de cómo se produce la sensibilización dérmica está muy claro, se sabe muy bien. Se sabe primero que hay unas reacciones a nivel de las moléculas y otras reacciones a nivel de las células. Lo primero de todo, la molécula de penetrar. Si no penetra, no va a hacer efecto. Penetra la molécula, el siguiente paso es que se una a proteínas y esto ya puede desencadenar que se vaya a hacer sensibilizante, alergeno. Y luego a nivel celular, pues lo que tendremos es que se activen los queratinocitos, esas células que tenemos en la epidermis, y el siguiente paso es que se activan las células dendríticas. Las células dendríticas serían pues estas células de Langerhans que he comentado antes, que son las que intervienen en los procesos de protección del sistema inmune. Cuando una vez se activan, esto que provoca que hay una respuesta orgánica en la cual se activan otras células que intervienen en nuestro sistema inmune, que son las células T, que van proliferando y van aumentando. Aquí marcan los nódulos linfáticos, en la zona que tenemos nódulos linfáticos, en la zona de la axila, por aquí por el cuello. Entonces, ahí crecen mucho. ¿Qué pasará? Cuando esta persona se haya sensibilizado y entre en contacto por segunda vez con aquella molécula a la cual se ha sensibilizado, tendrá la respuesta, que es normalmente, pues ahí está enrojecimiento, la reacción típica de una sensibilización. ¿Vale? Esto sería, y se conoce, todo el mecanismo se conoce muy bien. Como se conoce muy bien, se han podido desarrollar métodos in vitro sin utilizar animales en los cuales veas si se une a proteínas, si activa los queratinocitos, si activa las células dendríticas. Ya lo de la activación de las células T todavía no existen métodos in vitro, pero sí existen para los casos anteriores. Entonces, dentro de los ensayos hay una reacción que sería una reacción de Stasi químico, porque es como reacciona con unos péptidos, se uniría a unos péptidos, básicamente que tengan aminoácidos cisteína y lisina, y se sabe que producen, los que pueden ser potencialmente alergénicos, van a producir una alteración de estos péptidos. Esto se hace pues una determinación por un sistema de HPLC que nos determina pues, si hay alteración o no. Si hay alteración es sensibilizante. Entonces, ¿cuál es el modelo predictivo para este ensayo que se denomina de la reactividad directa a péptidos, de PRA, que serían las siglas en inglés? Depende de lo que disminuye la cantidad de ese péptido. Si disminuye un poquito, entre 0 y un 6, no hay reactividad. Negativo, no puede ser alergénico. Y en todos los demás casos sería positivo, pero podemos tener una graduación que es ligeramente reactivo, por tanto, ligeramente posibilidades de que sea sensibilizante, moderadamente o muy reactivo. Es decir, si tenemos uno con mucha posibilidad de ser sensibilizante, pues estos son los que se intentan eliminar, de no utilizarlos. Más cosas, aquí. Entonces, esto es lo que se hace para la sensibilización. Basado en este método de la sensibilización, que es un método descrito, que está en las guías de la OECD y que todo el mundo los utiliza, se ha hecho una adaptación, que es utilizar un método que es lo mismo, pero aplicando luz, que es el llamado foto-DPRA. El modelo predictivo sería una sustancia fotoalérgica, es decir, vamos a someterla a la luz y sin luz, la misma, y vamos a ver si cambia este péptido. Una sustancia se define como fotoalergia si la diferencia de la disminución del péptido, hemos dicho que uno tenía básicamente lisina y el otro cisteína, si del péptido de lisina sin irradiación es superior al 15%, cuando comparamos el que le hemos puesto luz al que no. O la diferencia de disminución del péptido de la cisteína con y sin irradiación es superior al 15%. O si no, la media entre los dos es superior a 10. En ese caso, aquella sustancia probablemente será fotoalergénica. Hay bastantes indicios a que sea fotoalergénica. Otro de los ensayos, que es el ensayo que utiliza
es el Keratinosense, que utiliza queratinocitos, pero unos queratinocitos especiales que se les ha induido un gen especial que tiene la característica que emite luz fluorescente. Entonces, en presencia de este tipo de células de queratinocitos se cultivan, se ponen en contacto con el producto y luego se determina si hay liberación o no de esta fluorescencia que se determina. Y lo que... va lento... Entonces, tenemos varias conclusiones. Podemos decir, depende de las veces el modelo predictivo, si induce a estas células respecto a uno que no, o un solvente que utilicemos, de 1,5 veces. No lo hace, pues es negativo. Que sí lo hace, pues entonces vamos a determinar otra serie de cosas. Es la viabilidad, las células viven más del 70%. No. Pues vamos siguiendo el proceso. Y al final, si se nos va cumpliendo todas esas etapas, podemos decir que el producto es positivo, dependiendo de los datos que tengamos. No entro tampoco en más detalles, pero así es como se evalúa. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho un método adaptado del mismo, pero irradiando con luz ultravioleta. Y una sustancia, el modelo predictivo será una sustancia, es fotoalergénico, cuando la inducción de la luciferasa irradiada respecto a la no irradiada es superior a 1,5. En el caso de las células, la producción de esta fluorescencia es 1,5 veces si hemos expuesto la sustancia a luz ultravioleta. Perdón. Luego tenemos otro método, también validado, también de la OECD, que utiliza en este caso células. La THP1 es un tipo de células dendríticas, un tipo de células de Langerhans especiales. Entonces, el modelo predictivo es la formación, como antes han comentado, de interleucinas. Se pueden formar interleucinas en los procesos inflamatorios, en los procesos de alergia. Entonces, cuando se considera que es sensibilizante, cuando la cantidad de interleucina 8 que se forma es superior a 1,4 respecto a un control que no produce ningún efecto. Este método se ha adaptado también en el ensayo de fotosensibilización. Se hace exactamente lo mismo, las mismas tipos de células, pero se irradian. Entonces comparamos células irradiadas con luz ultravioleta, células que no. Si en la relación, en la formación de esta interleucina entre irradiado y no irradiado es superior a 2, es un fotoalergeno. Tenemos diferentes métodos. Otro método que utiliza también estos modelos tridimensionales, en los cuales podemos también determinar interleucinas. Entonces, es fotoalergeno, en este caso, si comparamos la interleucina 8 producida por efecto de la luz o no, es superior a 1,5. Este método es otro de los métodos desarrollados. Otro método para ver la sensibilización dérmica utiliza otros marcadores. En este caso son unos marcadores celulares que se llaman CD54 y CD86. Después de la exposición se determina si aparecen estos marcadores, que indican pues, que hay un efecto sensibilizante. El modelo predictivo es positivo, es decir, una sustancia será fotosensibilizante cuando cumpla que la producción de CD86 es 150% veces superior a la que no tenía a una determinada concentración, o en el caso del CD54, 200 veces superior a una determinada concentración. Es decir, normalmente no se tienen que producir CD86 en condiciones normales ni CD54. Este sería para decir si es sensibilizante. Y el equivalente se hace lo mismo, pero sometiéndolo a una irradiación ultravioleta. Una sustancia es fotoalergena cuando comparamos el que está irradiado o el que no, si hay un incremento del 150 o del 200%. Entonces vemos esto, vamos a ensayar toda una serie de productos con diferentes métodos in vitro, porque ahora en la actualidad se tienen que hacer in vitro, y lo que nos vamos a preguntar, ¿los cosméticos son seguros? Entonces, para eso tenemos cómo se evalúa la seguridad de los cosméticos en Europa. Se evalúa de dos maneras. Por una parte está la parte de la Comisión Europea y una serie de científicos que forman lo que se llama el SCCS, que es el Comité Científico de Seguridad al Consumidor, que es el que determina si los productos son seguros o no, y los evalúa, y como ha comentado antes Cristina, se basan en la determinación del margen de seguridad. Un ingrediente seguro siempre que sea su margen de seguridad superior a 100. Entonces ellos evalúan una serie de productos.
que aparecen en los anexos de la Directiva Europea de Cosmética. Esto es lo que hace la Comisión Europea, por un lado, y irá variando la legislación. Si de pronto aparece una molécula que se considera tóxica porque hay nuevos datos y podemos demostrar que no es seguro, se puede modificar. Por el otro lado, la industria también tiene que hacer estas evaluaciones, pero de otros ingredientes diferentes de los que hace el comité científico. Son aquellos ingredientes que no están en lo que se llaman los anexos de la directiva. Para ello necesitamos un asesor de seguridad, que tiene que ser un experto de evaluación de seguridad y también hará lo mismo, determinar el MOS de nuestros ingredientes, aparte de otros muchos datos que aporta. Entonces, el comité científico evalúa básicamente los ensayos que aparecen en los anexos de la directiva de cosméticos. El primer anexo, el anexo número 2, es el que habla de sustancias prohibidas. Es toda una lista de sustancias que no se pueden utilizar en Europa, a diferencia de otros países que a lo mejor sí que se utilizan. Por eso, cuando alguien importa algo de fuera, tiene que estar seguro de que no hay ingredientes que sean prohibidos en Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos hay productos que están permitidos y aquí no. El anexo 3 es aquellos que tienen restricciones, es decir, aquellos que se pueden utilizar, pero con una máxima cantidad posible. Y esto, quien lo determina, el comité científico, es el que dirá, pues podemos utilizarlo hasta un máximo de un 1%, en otros casos un 0,5%, en otros un 20%. Dependerá de cada caso, porque hemos dicho que la toxicidad siempre depende de las concentraciones. Luego otros son los colorantes, los conservantes y los filtros solares. Estos son lo que se denominan listas positivas, es decir, que son los que están permitidos en Europa. Los filtros solares que aparecen en esta lista son los que vamos a poder utilizar, no podemos utilizar otros que nos inventemos que los utilicen en China, por ejemplo. Tienen que ser los que están en la lista. Y esta lista va cambiando también, porque a veces pueden incluso disminuir las concentraciones porque hay nuevos datos que indican de que no es tan seguro como nos pensábamos. Un factor que cuando hablamos de seguridad es muy importante, que es la diferencia que hay entre peligro y riesgo. Peligro es algo que tiene un potencial de hacerte daño. Un león potencialmente te puede matar. Claro, si el león lo tenemos detrás de una jaula, las posibilidades de que nos mate son mínimas. Ahora, si somos un domador y que estamos delante del león, pues hay más posibilidades. Entonces, esto depende de la exposición a la que estemos expuestos. Aquí no hay exposición, aquí hay mucha exposición. Y la exposición a nivel cosmética, ¿de qué dependerá? Por un lado, de la superficie del cuerpo en el cual apliquemos. No es lo mismo un labial, que son los labios, una crema corporal, que es todo la superficie. Y esto afectará, como ha explicado Cristina, a la absorción. Cuanta más superficie esté expuesta, hay más absorción. Y si hay más absorción, hay más posibilidades de que algo pase a la sangre y que algo pueda ser tóxico. Y luego, aparte del área, también de la concentración de aquel producto en nuestra fórmula. Por eso, cuando vemos que ahora que todo el mundo va con el móvil, van las clientas al supermercado o van a la perfumería del Corte Inglés, donde sea, con el yuca, mirando a ver qué es tóxico y qué no es. Y todo es tóxico, según el yuca, porque miran solamente el peligro. No están hablando de la seguridad, del riesgo, que tenga en cuenta la exposición. O sea, solamente aquello está diciendo, y evidentemente todas las sustancias son tóxicas, incluso el agua sería tóxica, todo depende de la exposición. Y un producto se formula en función de la exposición que tengamos y muchas veces hay algunos ingredientes que incluso ya lo que determina el comité científico, que por ejemplo para un labial vamos a poder utilizar una concentración, pero para un gel vamos a utilizar una concentración inferior, porque puede haber un riesgo si aumentamos la concentración. Entonces, esto es un punto que es muy importante que se tenga en cuenta. Cuando alguien nos comenta, uy, es que he visto esto con el yuca y es muy peligroso. Sí, pero no te está diciendo a qué exposición tiene. Todo está muy evaluado, todo está muy controlado y podemos decir que nuestros cosméticos son seguros. Evidentemente que aparecen algunos que no están hechos, por eso en Europa de tanto en tanto se sacan y si miramos en la lista de los productos que se eliminan del mercado cosméticos hay muchos. ¿Por qué? Porque muchos vienen de otros países y a lo mejor tienen ingredientes que no son seguros, para eso hay una vigilancia total de mercado de lo que hay que se puedan utilizar o no. Y otro punto que pongo como punto muy importante es la cosmetovigilancia. Y en esto hay
los profesionales son los que pueden ayudar mucho. Existe la cosmovigilancia, es la que va de lo mismo que hay en la farmacovigilancia, lo que aparece en el mercado. O sea, teóricamente el producto es ensayado, hemos hecho estudios, no es tóxico, perfecto, lo han usado voluntarios y tampoco aparece nada, la crema... Y de pronto aparece alguien que le empieza a aparecer alergias, le empiezan a aparecer irritaciones, le empiezan a aparecer cosas. Y entonces, esto es la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios la que se encarga de recoger toda esta información de profesionales o incluso del propio consumidor, si nos da algún efecto no deseado. Y un efecto no deseado es una reacción adversa para la salud humana atribuible a la utilización normal o razonablemente previsible de un producto cosmético. Evidentemente, si nos bebemos el champú, esto no es culpa del fabricante. Esto no es un efecto no deseado, esto es pues, un accidente o lo que sea que nos hemos ingerido. Los consumidores y los profesionales pueden notificar voluntariamente si ha pasado algo. Y esto va muy bien porque, por un lado, informa de los posibles riesgos que hay. A veces se acaba haciendo más consulta al consumidor o el médico, en el caso, el farmacéutico. A veces en las farmacias la gente va a consultar muchas cosas y también lo notifican, o en un salón de estética, ¿por qué no? O sea, como cualquier consumidor podemos informar de algo que hay. A veces cuando se hacen más preguntas a la persona resulta que se la ha puesto donde no tocaba, que se ha puesto la crema más tiempo, por ejemplo, esto típico con los depilatorios, pone 5 minutitos, bueno, me lo voy a poner medio, que así me voy a quedar sin pelo, sí, te quedas sin pelos y toda la piel que la acompaña. O sea, es muy importante esto. Entonces, aquí os presento, este es el portal de notificación del Ministerio, en el cual vemos que los ciudadanos, los usuarios profesionales, como podríais ser vosotros, los sanitarios, que va desde farmacéuticos, enfermeros, el médico y odontólogo va en otro apartado, distribuidos, pueden notificar si detectan algún problema con algún producto. Se detecta algún problema con algún producto y luego se hacen las... Al cabo del año tampoco hay tantos casos, pero puede haber algunos y puede haber, a veces aparecen, como si dijéramos, episodios de sensibilización masiva de la población, porque depende mucho del uso de los productos. Evidentemente, si hay un producto que lo utiliza poquita gente, las probabilidades de que haya gente que se vuelva alérgica es pequeña, pero cuando un producto se va utilizando más y más, la incidencia va aumentando. Entonces, esto también es un aviso, porque si las autoridades detectan que un determinado ingrediente está produciendo una serie de problemas, todo esto evidentemente se relaciona con lo que pasa a nivel europeo y se avisa, entonces, bueno, a lo mejor se le pide al comité científico que vuelva a evaluar si aquel ingrediente tiene algún posible riesgo. Entonces, es muy importante también el colaborar como ciudadanos si hay algún problema. Muchas veces pasa que la persona se compra una crema, le han salido unos granitos, la tira y se olvida de la crema. No, hay que decirlo. O sea, no es a decir, bueno, ya no lo compra más. Total, esto no cuesta nada. Se llena, se ponen los datos y ya está. O sea, hay ayuda a mejorar la seguridad de los ingredientes, la seguridad de todos. Bueno, entonces, como resumen de todo, lo que nos tenemos que llevar como idea a casa es que es necesario evaluar si un ingrediente cosmético es fototóxico. Existen métodos in vitro validados y aceptados para las autoridades para evaluar productos fotoirritantes, los hemos visto. Pero por ahora no existen métodos validados para estudiar fotoalergenos, es decir, lo que se están haciendo de fotoalergenos es lo que estamos trabajando ahora nosotros. Habéis visto que hay métodos para estudiar alergias, sensibilización, pero no fotosensibilización. Entonces están muchos laboratorios trabajando, intentando desarrollar diferentes métodos que sean buenos para predecir si un producto es fotoalergénico. Luego, los cosméticos en Europa son seguros ya que se ha evaluado su riesgo de una manera rigurosa. Es decir, los productos que aparecen en los anexos lo evalúa el comité científico y los restos de ingredientes que no están en estos anexos lo evalúan las diferentes fabricantes a través del asesor de seguridad. Es muy importante notificar cualquier efecto no deseado de un cosmético a la Agencia Española del Medicamento para garantizar la seguridad del consumidor. Esto creo que es una cosa importante a tener en cuenta y vosotras que estáis en contacto con mucha gente, a veces pues informarlo. O sea, puede ser, no pasa nada, o sea, a lo mejor es una reacción alérgica de aquella persona, el producto es buenísimo y aquella persona
ha de saber a qué producto es alérgico. Y además las empresas también están obligadas a, cuando se les comunica, también se les puede comunicar al mismo fabricante, es decir, yo he tenido una respuesta alérgica y tal, también muchas veces se proporciona pues, que vayan a un dermatólogo, que les evalúen bien, que les hagan las pruebas de alergia, porque luego tú sabrás a qué ingrediente te has vuelto alérgico y luego irás mirando bien las etiquetas para que no te vuelva a pasar. Por eso cualquier reacción no es tirar el producto y olvidarse y pasarte a otra marca, sino notificarlo. Esto a título como usuarios, como profesionales, como todo, es importante. ¿De acuerdo?